hoy programa especial porque la próxima semana nos iremos de vacaciones de Semana Santa y habida cuenta que aquí llegan estas horas y que siempre tenemos hambre, qué mejor que tener como invitado a uno de los grandes cocineros gallegos, a Quique Piñeiro, para hablarnos de cocina y de moda. Buenas noches, Quique. Hola, buenas noches. Quique además estrenando proyecto en Santiago. Por fin llegó el momento. Sí, sí. Pasaron unos cuantos años, se soñó con llegar a este momento. Es un sueño que comparto con una persona muy especial, muy diferente a mí, que eso es bueno para el proyecto y bueno para los dos, que es Eloy Cancela. Las dos caras de la misma moneda. Exacto, una Eloy persona Cancela impresionante y Quique Piñeiro al frente de, ahora, aquí en Santiago, al frente de A Horta do Obradoiro. Exacto. Que estamos de estreno, además. Estamos de estreno, sí, esta semana estamos de estreno. En principio arrancamos con una carta, bueno, más simplificada para ir creciendo despacito, ir haciendo las cosas con calma. Ahora que llegó el momento, es momento también de relajarnos y disfrutarlo, ¿no? Que muchas veces perdemos esas sensaciones y la idea que tenemos es ir creciendo con la gente, que le vaya encajando el proyecto. Encontramos, después de tiempo, surgió, por imprevisto, un restaurante que ya existía, aquí en Santiago de Compostela, que era Las Huertas, y es un sitio que tiene mucha magia, muy pequeñito. Al lado de la catedral, al para lado de la poder catedral, verlo por eso y Horta do sentirlo. Obradoiro es un local pequeñito de 100 metros y es mágico porque sales afuera y es como estar en una aldea dentro del propio Santiago, tiene 300 metros de huerta, tenemos productos plantados en ella, dentro de, bueno, un mes aproximadamente. Si las condiciones meteorológicas son favorables, No, que se bueno, dice. nos está viniendo bien este clima porque, bueno, tenemos plantado, entonces la naturaleza tiene su ritmo, que eso también lo estamos aprendiendo ahora un poco porque muchas veces el ritmo de la cocina es muy alto, pero bueno, la naturaleza hay que dejarla que vaya cogiendo forma y es espectacular. Tenemos unas vistas a las torres de la catedral, yo creo que lo bonito de ese espacio, que era la antigua casa de los músicos de la Catedral de Santiago, está en Rúa Hortas, 16, pues tiene un comedor pequeño, que es la antigua casa de la Catedral, tiene una zona intermedia que es un invernadero con una mesa viva y después, bueno, venir a verlo y no os Y descubro ya más porque si no, al final... llegas allí y ya estás buscando todo lo que hay. Exacto. Un poco de trozo de, decíamos, de tierra, de toda la naturaleza, pero también habéis llevado mucho mar allí. Muchísimo. Ese mar que lleváis dentro vosotros. Estoy enamorado de Santiago hace mucho tiempo, me marché fuera de Galicia para... Necesitas aprender y lo mejor que puedes hacer para aprender en cocina, y me imagino que en muchas profesiones, es marcharte afuera, ver muchas cosas, aprender a cocinar con muchísima gente, moverme. San Sebastián, vengo ahora de Barcelona hace unos meses y bueno, volví a Santiago La última vez porque que te estoy llamé enamorado. estabas en Ámsterdam cogiendo un Exactamente, avión. En Ámsterdam, sí, porque me gusta eso, de vez en cuando salir un poco, traer ideas frescas, coger, bueno, ideas y al final trasladarlas a la cocina que hacemos nosotros allí, que vamos a hacer también ahora en a Horta do Obradoiro, y no renuncio a mi pueblo, a Pobra do Caramiñal, entonces tiene que haber mar. Y de hecho se respira mar Se también respira en el mar, ya te lo restaurante. digo yo, os trajisteis un poquito de mar. Exacto. Quique, ¿en qué fogones has sido más feliz? Lo vas a ser más a partir de ahora, seguro, pero hasta ahora... Es una pregunta genial, nunca me lo habían hecho, la verdad. Pues no es por quedar bien, en todos fui feliz, sinceramente. Quizás el fogón donde fui más feliz fue en la escuela de hostelería de Lamas de Abad, que fue donde estudié, cuando volví de un problema de salud bastante complejo, porque era sentir que volvía a cocinar y quizás ese fue el momento que dije, jolín, estoy aquí y bueno, pues vamos a tirar Otra para vez con adelante. mis sartenes y mis pucheros. Exacto, y bueno, al final no sé por qué, he tenido mucha suerte en la vida, espero que Horta do Obradoiro siga teniendo, pues como todos los proyectos que hice hasta ahora, que me salieron muy bien, y nada, pues soñar y pasarlo bien, disfrutar de la cocina, que es de lo que se trata, y también disfrutar mucho al lado de muchos cocineros, no solo jefes de cocina, que muchas veces dices, como chef, ¿no?, que se dice ahora, a muchos cocineros que me enseñaron muchísimas cosas y espero poder transmitir lo que ellos me transmitieron a la gente que pase por nuestra casa, que está Vanessa Vera con nosotros además trabajando también y nos aporta muchísimas.
muchísimas cosas. A mí me gustó mucho porque llegó aquí y dijo, nada de chef, yo soy cocinero. Es que ahora sí, 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 porque Bueno, ahora la no, afición... es una Sí, conversación breve, pero bueno, sí, es verdad, yo me siento yo soy cocinero. cocinero. Yo estudié para cocinero, soñé con ser cocinero y la titulación que ¿Eras el típico niño que de pequeño estaba pegado a su madre y veía lo que se hacía en los pucheros? fui ¿O vino la vocación después? la vocación vino con 14 años, vino un poquito más tarde, sí ayudaba, me gustaba mucho el tema de la cocina y tal, pero vino después con 14 años, era muy mal comedor, muy mal. Es Ahora, raro eso, ¿no? Ser mal comedor y no, y a partir apostar de por la la escuela cocina. tuve un profesor que es Rafael Brantuas dentro de la Escuela de Hostelería de la Mas d'Abad, pues que no aprobabas la asignatura si no probabas todo. Y descubrí sabores y tal, con una edad Bueno, ya con un el poco paladar más, ya ¿no? muy formado, es verdad, Exactamente, sí. entonces a partir de ahí como absolutamente de todo. Me encanta comer variado, muchísimo, y sobre todo, bueno, aparte de cocinar, lo que es donde me encuentro más cómodo con los productos del mar, es lo que más me gusta también comer. No sé si te sientes identificado con alguno de los niños que se ven en estos programas infantiles, porque está tan de moda la cocina que ha llegado incluso al universo infantil, ¿no? Como MasterChef o demás. O incluso los chefs que ves en la tele, ¿te sientes identificado así con los cocineros de ahora? Bueno, a ver, el formato televisivo tiene que entretener, me parece que tiene muchas cosas positivas, puede tener algunas también negativas, como todas las cosas, pero me gusta ver disfrutar a los niños. No sé si en la tele, no lo sé, eso ya es unos temas un poco más complejos, pero me encanta ver disfrutar a los niños. Hay un Quique Piñeiro, que no soy yo, que es mi ahijado Otero, bueno, Quique Otero Piñeiro, que es mi ahijado y cuando viene dice, padrino, yo te vengo a trabajar y gratis, ¿eh? No te voy a cobrar nada, pero está deseando, o sea, le encanta la cocina, no le gusta ni ver los dibujos, o sea, directamente le gusta cocinar y la ilusión que tienen los niños es la que deberíamos tener todos Bueno, yo creo que en los nuestro niños, trabajo. mira, fíjate, a mí la sensación que me da, lo hago así, una reflexión ahora, es que juegan con la cocina, entre comillas, Exacto. como si jugaban al quimicefa de hace años, ¿no? Ujú. Es así un poco el rollo de experimentar y tal. Y yo creo que una de las cosas positivas que trae es, por ejemplo, que a mí me da pena cuando aprenden a cocinar con tanta presión, que yo creo que no es bueno ni para mí, Por eso decía que, bueno, los niños, no sé. pero, y bueno, y se desesperan tanto cuando las cosas no les salen o se desilusionan, pero creo que, por ejemplo, una parte buena es, bueno, que aprenden eso, a descubrir muchísimos sabores, a que le guste mucho más la Exacto. comida Sí. y a comer más sano, que también hacía falta, ¿no? Sí, a ver, la idea de que los niños estén siempre en la cocina es muy importante que a la hora de comer en casa se les haga partícipes, aunque no les guste cocinar tanto a algunos, pues es que se les haga partícipe, porque al final es una forma de hacer la comida no una obligación, ¿no? Pues yo ya dije, era mal comedor y mi madre alguna vez me daba alguna voz de decir, come, come. Eso es presionar. Al final, si tú lo disfrutas, que no es que ella lo haya hecho mal, pero bueno, era el formato que había antes. Ahora mismo la idea es eso, pues que ellos en el momento de sentarse a comer estén disfrutando de ese momento con familia y lo vean como algo divertido, ¿no? Llega la hora de la comida y que es ayuda a poner la mesa, terminar un plato, ayúdame a emplatar esto, tal, llévaselo, tal. Y bueno, un poco la idea es volver a reunirnos dentro de las posibilidades que las familias no siempre pueden comer juntas, pero por lo menos hacerlo lo máximo posible, incluso para las cenas o los desayunos, siempre que se pueda, para que ellos sientan que es un momento especial del día, no un momento de obligación, buf, otra vez a comer y Sí. es un poco traumático a veces. Los malos comedores de pequeños sabemos lo que es. Sí, sí. Kike, ¿y cómo es la moda en la cocina? ¿Recuerdas tu primer mandil? Mi primer mandil, bueno, mi primer mandil pues era el que tenía la cocinera en ese momento allí, mandil horrible. Pero creo que me gustaría haberlo Conservado, guardado, ¿no? sí, la verdad es que sí. Pero bueno, la moda en la cocina, a mí me gusta no destacar por las chaquetillas demasiado, por ejemplo, ¿no? Las chaquetillas demasiado coloridas o algo así, no me gusta. Me encanta el uniforme normal, básico, Nada que ver blanco. con chicote, vamos. Bueno, chicote, la verdad es que para lo que es la tele, a mí me gusta. A mí me gusta. Del día a día, pues no lo sé. Yo nunca utilicé ese uniforme. Estuve negro alguna vez y tal, pero bueno, a mí me gustan los blancos, porque los blancos te transmiten limpieza, Limpieza en la cocina. te transmiten naturalidad,
al final es un poco el uniforme que utilizan casi todos los cocineros, también por eso te obliga a tener tu chaquetilla impecable. Yo siempre tengo una, digamos, que tengo más vieja, por decirlo así, más usada, que sigue estando limpia igual, pero que la utilizo para preparar lo que le llamamos nosotros la mise en place. Y si me gusta para el servicio, sobre todo si la cocina es abierta, como en la Horta do Obradoiro, que tenemos una zona que se puede ver que estamos cocinando, en la medida posible siempre te puede saltar algo, ¿no? Porque las cocinas Claro. sabemos cómo son, pero tener, pues eso, mi chaquetilla para el servicio y, no sé, el tema después de la ropa. En la cocina tiene que haber un calzado muy cómodo, estamos muchas horas y ahí casi que no miro la estética, así como la chaquetilla, sí a lo mejor eso, naturalidad y tal, pero sobre todo que sea cómodo porque los pies sufren mucho y después los pantalones me gustan también muy básicos, no me gustan así cosas muy raras. ¿Cuántas chaquetillas llevas? Si descuento las 8 que me perdieron en la maleta cuando vine a Brasil de estar con Pepe Soya trabajando, pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque las voy repartiendo, las que le tengo más cariño, Quiero decir, ¿hay pues alguna fetiche, se puede hablar sí. así, de alguna chaquetilla que dices, bueno, Tengo una fetiche que tiene mucho significado, una personal, que bueno, no voy a comentar porque es de una persona que ya no está entre nosotros, pero bueno, es una pero que le chaquetilla. tienes especial cariño, ¿no? Es que es de él, es de una persona que, bueno, muy especial para mí y bueno, la tengo, es la más especial que tengo y después de esa, la mía personal más especial es la que viene un poco más o menos al mismo tema, es la de Sabor a Vida, que es con la que me siento, de hecho yo soy una persona más o menos tímida, aunque me veas hablar mucho, pero con la chaquetilla es como estás trabajando y Bueno, es así ese cambio. punto que tienen también los artistas, ¿no? Que te subes al escenario y eres tu otro yo. Sí, me siento más cómodo y esa, la de Sabor a Vida, es muy especial porque gracias a mucha gente hicimos un proyecto muy chulo De ese y proyecto quería hablar yo también, sí, Sabor a Vida. Es que no se puede hablar de cocina y de Quique Piñeiro sin hablar de Sabor a Vida. Una presentación, además, yo creo que fue, lo comentamos aquí, de los actos más multitudinarios que hubo en el Hostal de los Reyes Católicos fue y también impresionante. de los más entrañables. Fue impresionante, la gente, hay que agradecerle a todo el mundo que ese día fue un desborde para bien. Pasamos muchísimos nervios porque no sabíamos, al final era un puerta abierta y no sabíamos. Y lo que más me gustó, bueno, pues se juntaron casi 500 personas, Sabor gracias a a la Vida, por gente del cierto, un hostal. libro de recetas que todavía puede encontrarse Ahora o mismo está no. agotado, quedan muy poquitos ejemplares en la Asociación contra el Cáncer de Santiago y bueno, tenemos idea de continuar con el proyecto de otra manera, pero sí también para colaborar pues con una Con la asociación contra el asociación. cáncer, sí. Y bueno, ese día se generó gracias a muchísima gente y lo más importante no es que estuvieran allí, sino que también se compró el libro. Entonces se pudo recaudar un dinero que a todos nos viene bien cuando pasamos situaciones complicadas y como la Asociación contra el Cáncer me ayudó en su momento a mí, creía que un granito de arena, aunque sea, podía intentar también devolverle. Luz Hernández es encantadora, que es la presidenta, Antonio, José, Marcos, Sí. toda la gente del equipo están haciendo un trabajo genial, están ayudando a muchísima gente, entonces yo lo que pueda ayudarles, ahora que estoy en Santiago además con más motivo. Un gesto además que ellos también agradecieron muchísimo y te vimos recogiendo el premio de la asociación. Sí, bueno, Muy guapo ahí de traje. sí, ese día fue un día especial, muy especial y bueno, sí, bueno, estaba también Bárbara Taboada, que es una bailarina aquí de Santiago, Luz Casal también y bueno, no era para mí, sino que era para toda la gente del proyecto, incluidos vosotros, porque también empujasteis para que el proyecto cogiera dimensión, se vendieran libros y tal, entonces era Y un con unas poco de fotos de todos. uno de nuestros compañeros, de De Mon Ramón Escuredo, Escuredo. exactamente. Mon le dio el alma al libro. El libro, no puedo decir porcentaje, pero podría decir a lo mejor así, 80% es su imagen, lo que él transmitió con el trabajo que hicimos nosotros y jamás podría agradecérselo. Bueno, el libro que es un todo, porque decías, se vendieron muchos, que es verdad, e incluso hubo alguna empresa, como el Corte Inglés en concreto, que fue el regalo que utilizó ese año para obsequiar a las Exacto. personas con las que tenían A compromiso, ver, ¿no? Pati habló con nosotros, le encantó el proyecto y bueno, quisieron tener ese año pues el detalle de que fuera su regalo. Su regalo institucional de Navidad. Exactamente, me pareció, se nos viene todo muy grande a veces y esos detalles es como decir, jo, no sabes cómo agradecerle a la gente, pero
gracias y que no nos olvidemos, porque esto ya esté hecho, de que hay que seguir luchando y ayudándonos entre nosotros. Es un poco el fin de todo esto, ¿no? Porque tarde o temprano, si no somos nosotros mismos, como fue mi caso, pues alguien cercano pues puede tener algún tipo de problema de ese tipo, entonces hay que empujarnos y se sale adelante, la muestra está aquí y felices. Pues Sabor a Vida, deseando ver ese Sabor a Vida 2. Y yo me pregunto, ¿cómo es Quique Piñeiro a la hora de vestir cuando ya deja de lado las chaquetillas? ¿Cuál es tu estilo personal? Estilo personal no está muy definido, a modas así muy concretas. Estilo personal es con lo que yo me encuentro cómodo en cada momento. Pues eso, como decías antes, para cosas un poco puntuales, pues sí, siempre tienes que, digamos, tener un poco de presencia y tal, pero bueno, mi físico tampoco acompaña, así que Bueno, a la hora de vestir donde me encuentre cómodo. Los cocineros tenemos un hándicap, que es que nos cambiamos, como decimos nosotros, nos cambiamos más que Superman, o sea, estamos todo el día tal. El tema de la cocina con los olores es lo que peor llevo, es de mi trabajo. El resto lo llevo muy bien porque hasta el pelo, ¿no? Incluso pues tenemos que estar continuamente, pues a lo mejor de duchas diarias, 2, 3 duchas no te las quita nadie. claro. Y después, pues eso, tienes que llevar ropa siempre cómoda para que cuando salgas, pues eso, transpire, tal, no sé qué. Y bueno, pues de modas no me muevo mucho, pero sí, bueno, siempre hay alguna marca que te gusta más que otra. Y sobre todo, por eso decía lo del físico no acompaña, no me puedo comprar cualquier pantalón, por poner un ejemplo. Me tengo que comprar un pantalón de una marca o de X marcas determinadas, la talla súper pequeña, porque a lo mejor aunque me guste uno no me lo puedo comprar, porque no tallan para mí. Incluso las camisas también me pasa lo mismo. Es muy delgadito. Sí, Aquí mi Quique está en XS. sí, sí, estoy en XS, sí, y después hay la Slim, ¿cómo se llama? Slim, sí, no Slim, sé. slim, Sí, slim que fit. es, sí, a mí tampoco me importa que se vea que estoy delgado, porque es la realidad que hay y lo importante es estar sano al final, tal, pero bueno, intento encontrarme a gusto con la ropa, me Bueno, yo gusta no mucho el sé si color los azul. cocineros deberíais estar ya por decreto ley un poco más fondones, ¿no? No, Esto es esto de los médicos, es que cuando dicen, un médico gordo no te puede decir que adelgace usted, sí, señora, que le va mal para la salud. Bueno, pues lo de estoy de los acuerdo. De cocineros, hecho, mucha gente me lo dice, "Ey, cocinero delgado, qué delgado tal". Yo creo que la cocina avanzó a cambió en los últimos años, ¿no? Aparte de tirar más menos contenidos grasos en la comida, también mucho más estrés en las cocinas, yo creo. No viví las anteriores, que también seguro que eran muy estresantes, pero bueno, digamos que aquí ahora pues las referencias de platos, los tiempos de cocción son mucho más exactos para cuidar el producto, que es la magia de la cocina al final. Sin buen producto no hay buen cocinero. Entonces tenemos a veces unos niveles de estrés muy altos. Ahora con el tema de abrir a Horta do Obradoiro, también digamos se ha que dejado se unos cuantos resiente. gramos en el camino. Pues sí, sí, cada vez que hago pues algún evento como el de Madrid o el de Ámsterdam que me decías antes, o ir a Brasil, procuro alimentarme muy bien antes, porque en las épocas altas tenemos mucha fluctuación de peso, en mi caso, pues a lo mejor 5 kilos, que parece que no es nada, pero en mi peso se nota Pero es muchísimo. nada. Entonces, pues intento eso, comer muy saludable y no una persona gorda, y lo sabemos bien, quiere decir Quiere una decir que persona está sí. sana. No, todo lo Entonces, contrario, además. exacto. Y bueno, el tema de la moda así un poco, me encantan las camisetas, me encanta el color azul y sobre todo ahora que llega la primavera, colores que me hagan sentir vivo, porque creo que bueno, es lo que se transmite al final un poco, ¿no? La energía del colorido, de tal, bueno, pues como tú que hoy vas a jugar con el fondo, yo Yo dije, me voy a poner encajo. el fondo aquí, pues nada, de Y en rojo. los platos también, en los platos a mí me encanta que transmitan un poco por colorido, por textura, por sabor. Lo más importante siempre es el sabor, pero yo sí que le doy importancia a que tú cuando llegue un plato, aparte de elementos naturales, pues que tengas esa sensación, pues eso, de que todo encaja, de que te sorprende un colorido de un detalle, no sé, una flor, algo del mar, un aroma, pues todo importa. También las colonias es importante, pues eso, ese tipo de cosas. Oye, y Arguiñano con el perejil y Quique Piñeiro con algo en concreto. Bueno, con algo en concreto, me encanta el aceite de oliva, me encanta, es mi producto fetiche. De hecho llevo 4 años yendo a la Feria Internacional del Aceite como persona responsable de la zona de cocina y es espectacular.
y lo que más me gusta es el mar, así que yo creo que si él utiliza el perejil, pues yo voy a utilizar un codium, por ejemplo, que sabe también a percebe, es un alga genial, entonces pues le vamos a hacer así, bueno, por decir así en plan cachondeo, pues es la competencia arguiñana. Pues nada, una buena competencia. Quique, encantada de que Muchas hayas gracias. estado aquí compartiendo con nosotros ese proyecto que tenéis, el Oi Tú, esa horta do Obradoiro de que recomendamos a todo el mundo visitar y que además empieza su andadura hoy mismo, esta misma noche, o sea, Semana Santa, para disfrutarlo. Vuelve cuando quieras. Pues cuando queráis, allí estaré para recibiros, enseñarnos nuestro proyecto, Eloy, que le toque volver a Eloy tampoco estaría mal, aunque Es tal. verdad, ¿eh? O Eloy volvemos es los nuestro dos próximo fichaje. cuando queráis y cuando estaremos encantados y gracias porque siempre nos apoyáis en todos los proyectos que hacemos. Gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos ya con otra de las secciones del programa, es la que nos trae cada semana Carmen Pichel con ese reciclaje de moda. Tenemos ganas de playa y esto nos lo demuestra hoy Carmen Pichel, que viene con una propuesta muy playera. Buenas noches, Carmen. Buenas noches. Hay que empezar la Semana Santa como tiene Como que Dios ser. manda. Exacto. Pensando en Entonces, el buen tiempo. claro, entonces, bueno, nos falta la Pamela, pero ya el vestidito lo tenemos, porque lo que hice para hoy, reciclando, que además es tan importante y que nos están insistiendo tanto estos días con que tenemos que cuidar el medio y todo esto, pues venga, vamos a reciclar, reciclar y reciclar. Y con esto, con este reciclaje además, vamos a estar hermosísimas. Yo he hecho además en una talla grande. O sea, y esto sirve para las tallas grandes y las tallas pequeñas. Que si es muy grande, queda más suelto y queda buenísimo. Entonces, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer un vestido. Tenemos ahí ese top de tirantes que, bueno, que no nos dice mucho, que no nos dice nada. Y entonces digo, bueno, pues vamos a hacer algo con este top, vamos a convertirlo en nuestro primer vestido de veranito, de paseos de playa, que nos dé el aire, pero que nos acaricie ahí con ese largo hippie tocando el tobillo, que nos va, vamos, a favorecer mogollón y que vamos a estar guapísimas. Y bueno, después del paseo a la playa, por la terracita, todo esto, vamos a estar preciosas. ¿Qué necesitamos? Pues bueno, necesitamos ese top de tirantes del que hablaba, que bueno, que si no es un top de tirantes, pues una camiseta cualquiera. Esa parte de arriba que tenemos ahí tontorrona que no estamos utilizando porque nos hemos cansado de utilizarla. Bien, pues a eso lo que vamos a añadirle es una falda. Y con eso vamos a tener un vestido. O sea, necesitamos esa camiseta y un trozo de tela que tenga más o menos entre 88 centímetros por 1,30, un rectángulo. Que esto puede ser pues alguno de los pañuelos magníficos que tenemos por casa, que también ya nos hemos aburrido de ellos, o compramos un trozo de tela de estos que ya tiene 1,40 de ancho, bueno, pues con 1,40 comprar 90 centímetros ya lo tenemos. ¿Y qué vamos a hacer con esto? Pues doblarlo como si fuese apaisado, digamos, como si doblamos un folio a la mitad. Y una vez que lo hemos doblado, por la parte que hemos hecho la doblez, marcamos el centro en esa doblez del folio apaisado, marcamos el centro. Y desde el centro vamos a poner a cada lado un cuarto de lo que mide en total ese top o camiseta que hemos elegido para ponerle la falda y convertirlo en un vestido, por el fondo, por la parte de la cadera, por donde vamos a incorporar esto, que es lo que vamos a hacer, incorporar este trozo de tela en este agujero que vamos a hacer ahí por esa parte apaisada, que solo vamos a hacerlo en la zona que corresponde a ese ancho de cadera, suele estar más o menos relacionado al ancho de cadera, mejor que quede como un poquitín flojo, es bueno que baile a nuestro alrededor. Entonces, que la cadera nuestra son 104, 106, 126, pues ponemos 4 centímetros más de la cadera. Entonces, como decíamos, marcamos el centro en esa doblez y ponemos un cuarto a cada lado, es decir, pues de 100, 25 para cada lado. En total nos va a dar 50 centímetros de corte que vamos a hacer en total línea recta, abriendo ahí al medio, como si hiciéramos, nada,
sacar justo el hilito, el borde justo de la doblez, nada más. Dejamos un agujero. A los lados nos va a sobrar un trozo de tela de ancho que va a ser lo que nos haga un gesto precioso de caída lateral y que además va a hacer que al ponernos este vestido enseñemos las piernas, pero de una manera sutil. A veces más y a veces menos, porque esos laterales los vamos a dejar abiertos precisamente para jugar con el viento. En la orilla del mar, ese viento que va a ser juguetón y que vamos a enseñar nuestras preciosas piernas que llevan todo el invierno cerradas. Entonces las vamos a dejar que bailen ahí. Entonces ya hemos cortado y solo tenemos que incorporar ese círculo que hemos abierto al fondo de la camiseta que hayamos elegido. Lo incorporamos ahí, vamos a dejar tallo vivo, no vamos a rematar con nada porque nos va a quedar más fresco, más joven, y lo cosemos. ¿Que somos de los que tenemos maquinita y sabemos usarla? Pues una cosita de máquina de coser todo alrededor, muy bien. ¿Que no? Pues nada, una puntadita ahí de realce todo alrededor, un punto de cruz para unirlo, algo que quede simpático, que quede hippie. Buscar el aire que queramos darle. Incluso podemos utilizar un hilo de colores. Yo aquí utilicé los tonos así como muy sobrios, porque luego tiene una segunda parte, ya os contaré, pero podemos utilizar, si utilizamos coloridos, pues está fenomenal, pero si no, con estos tonos sobrios que utilicé yo, los negros y los beige, pues podemos incluso, pues imaginaros hacer la puntada con un hilo turquesa grueso, de estos, un perlé grueso. Le dará un toque así, pero muy bonito. O sea, que estará estupendísimo. Entonces, ya lo hemos unido y ya está el vestido, ya está listo. No tenemos nada más que hacer. Fijaros que en 15 minutos tenemos un traje listo para los primeros paseos playeros. Pero si lo que elegís es una historia que sea así, pues esto, muy sobria, como esto mío, podéis, si queréis, cerrar los lados del folio por los bordes, de arriba abajo, o un buen trozo, 30 centímetros así, y nos habrá quedado un vestido súper urbanita, que llevado con una cazadora, pues una vaquera, unas pesqueras o así, pues esas primeras tardes de terraza, pues estaremos guapísimas, guapísimas, también con él. Y del trocito que quedaría del ancho de la tela, si cogéis una tela que sea un poquitín más ancha, podéis hacer un lazo. Yo os he puesto ahí un detalle, que he puesto debajo del pecho, un poco encima de la altura de cintura, pues os quedará buenísimo. Y ya estaréis pues para la playa y para la ciudad. Podéis elegir dónde lo ponéis. Carmen siempre pensando en los detalles y se ve que tiene ganas de que venga el buen tiempo. No sé si Bea Arbella nos traerá en sus propuestas de moda y previsiones meteorológicas el buen tiempo, pero a ver si tenemos suerte para estos días y la Semana Santa. Son las propuestas que, como cada semana, nos trae el armario de cuatrogotas.com a través de la app What to Weather.